gasto, y para los sordos debe de haber esa misma atención. En el caso de Chile, en 2002, antes de esa fecha, no existía una ley que avalara la lengua de señas como el principal idioma de comunicación de los sordos. Igual en las escuelas no había accesibilidad a los servicios, había por completo, era un mundo de oralización, no había intérpretes de lengua de señas, nos hacían falta muchísimas cosas. Y entonces nosotros comenzamos a ver ese aspecto y se empezó a hablar de los derechos de los sordos en la ley, se empezó a dar información, y se tuvo acceso a la comunicación, y se habló de los derechos de las personas sordas. De repente en televisión pues, no aparecía información para las personas sordas, no había nada de información para las personas sordas. Así es que estuvimos platicando en mi asociación con un abogado. Hablando con un abogado, ok. Y había una persona ciega, oyente, y me dijo, sí, claro que sí, te podemos ayudar. Podemos poner una demanda, podemos utilizar la vía judicial. Y vamos a hacer este proceso gratis, no voy a recibir un pago, lo vamos a hacer gratis. Y entonces comenzamos a platicar en la asociación, y sí, se aceptó, todos estuvieron de acuerdo. Y entonces comenzamos a ver, nos comentó o nos empezó a aconsejar sobre lo que teníamos que poner en esa ley. Fuimos al juzgado y entonces le dijimos, queremos, y es un derecho para nosotros, exigir ciertos servicios por ser un derecho para las personas sordas. Por ejemplo, necesitamos subtítulos en televisión, también estuvimos hablando y votando en la asociación, y la mayoría de los sordos estaba diciendo que debería tener subtítulos junto con el intérprete de lengua de señas. Y entonces me dijo que claro que sí, el abogado, y me dijo, bueno, mira, queremos mejor que sea los subtítulos en televisión junto con el intérprete de lengua de señas, que tenga ambas. Y entonces él dijo, oye, no, los dos, híjole, no creo que podamos con los dos. Mejor tienen que escoger solamente una tienen que escoger. Y bueno, volvimos ahí a regresar con la asociación y dijimos, ¿saben qué? Solamente podemos escoger una. Y entonces la mayoría pidió que entonces quedara solamente la lengua de señas. Y entonces se comenzó a ver lo que se necesitaba para esa ley, y entonces regresé y le dije que necesitábamos lengua de señas. Él hizo los preparativos del documento y entonces metimos el documento al juzgado. Y el 80% de los sordos no sabían leer español. Entonces, pues la mayoría siempre en las escuelas habían estado oralizados, sin embargo realmente no habían aprendido nada. Y no era culpa de los sordos, obviamente. ¿De quién era la culpa? De la educación. Era culpa de quien llevaba la educación. Entonces faltaba que se empezara a enseñar la lengua de señas, y bueno, junto con eso quizás enseñar a leer y escribir. Se empezaron a enseñar diferentes conceptos, y entonces la lengua de señas fue la que mejor permitió que los sordos adquirieran esos conocimientos. De verdad, los sordos no sabían leer. Por ejemplo, en el caso del periódico, entonces se comenzó a decir en los periódicos que los sordos por derecho necesitaban la lengua de señas. Se empezó a ver información y entonces empezó a ver subtítulos.
Y cuando lo leí en el periódico dije, wow, ya está empezando la información. Entonces de repente me empezaron a entrevistar, empezaron a entrevistarme, llegaron más personas, llegó de las televisoras y empezaron a preguntarme, y todo el mundo me preguntaba. Y así empezó este asunto. Y entonces se empezó a esperar a ver qué pasaba por vía judicial. Y si no nos hacían caso, nos íbamos a ir a un tribunal superior. Y bueno, entonces la petición es que diario se tuviera el intérprete de lengua de señas. Y bravo, estábamos todos contentos, hicimos inclusive una marcha, todos muy contentos porque se había aprobado. Sin embargo, llegó conmigo el abogado y me dice, oye, Pamela, él me dijo, tal vez en el caso de las televisoras, parece que 10 días, bueno, están en juicio todavía, entonces parece que nos vamos a ir a un tribunal, vamos a apelar a un tribunal superior. Y entonces se apeló. Y el gobierno dijo, bueno, en el caso de, se fueron a un tribunal superior y dijeron que no aceptaban. Entonces seguimos, ok, aceptamos esa decisión. Ok. Cuando estaban ahí las televisoras, un poquito antes de que empezáramos ya a hacer nuestras peticiones, lo que hicimos fue hacer una marcha. Hicimos una marcha. Y entonces apelamos y nos fuimos a un tribunal superior. Y entonces se comenzó a leer y dijeron, perdón, no procede. Las televisoras ahí en ese caso ganaron. Y bueno, en su primera instancia, como los otros habían ganado y las televisoras apelaron a un tribunal superior, ahí las televisoras ganaron. Obviamente los dos estábamos muy tristes por la pérdida de ese momento, que las televisoras habían ganado. Y entonces se vuelve a hacer una marcha y se vuelve a meter esa solicitud ahí en Santiago, en la asociación fuerte que tenía Santiago y otra asociación. Entonces yo fui a la asociación un poquito antes y simplemente pues habíamos tenido por ahí un pique, entonces yo fui y esa asociación pues ya tenía ya varios años, entonces fui con ellos y les dije, oye, yo quiero apoyarlos. Los dos debemos de obtener el objetivo nada más de la lengua de señas, no tenemos ningún otro. Las televisoras quedan aparte, nosotros tenemos el objetivo de ver por la lengua de señas para defender o para poder defender a la comunidad de sordos. Entonces los dos quedamos de acuerdo en que los dos íbamos a trabajar juntos. Y entonces se hace esta marcha. Estábamos los dos juntos y hicimos esta marcha y fuimos con el tribunal en donde le habían dado el fallo a las televisoras. Bueno, yo no, perdón. Estábamos tristes por la decisión que se había tomado. Y entonces el periódico decía que no, que en la televisión no iban